Vamos a continuar con este análisis de las bases fisiológicas del equilibrio ácido-base, y para eso vamos a ver este PowerPoint que les preparé. Bueno, entonces regulación ácido-base, segunda parte. Esto es fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Vamos a ver cómo se puede alterar el pH. El pH fisiológico oscila entre 7,35 y 7,45, o sea, 7,4 más menos 0,05 según algunos textos. Por debajo de 7,38 hablamos de acidemia. Por arriba de 7,42 hablamos de alcalemia. Cuando además del pH hayamos alterados otros parámetros como la PCO2 o la concentración de bicarbonato, hablamos de acidosis o alcalosis. Los límites del pH tolerable o compatible con la vida figuran entre 6,8 y 7,8. Amenazas al pH. Diariamente el metabolismo genera unos 10.000 milimoles de hidrógeno provenientes de ácidos volátiles. ¿Qué son los ácidos volátiles? Aquellos que se pueden transformar en dióxido de carbono y ser eliminados por el pulmón. Por ejemplo, el ácido carbónico. Pero también se generan 50 a 100 milimoles de ácido de hidrógeno provenientes de ácidos fijos. Los fijos no se transforman en dióxido de carbono y entonces deben ser eliminados por otros órganos, como por ejemplo el riñón. Ejemplo de ácidos fijos tenemos el ácido sulfúrico o el ácido fosfórico. Bueno, además se generan cantidades variables de ácidos orgánicos, como el ácido pirúvico, el láctico, los cetoácidos, etcétera, que en condiciones normales se metabolizan completamente hasta dióxido de carbono y agua y entonces se comportan como ácidos volátiles. Pero en ciertos casos se acumulan, por ejemplo en la lactacidosis, en la cetoacidosis, y ahí deben eliminarse por riñón como si se tratase de ácidos fijos. Quiere decir que los orgánicos pueden comportarse como volátiles o fijos según su concentración. Producción de hidrógenos por el metabolismo. Muchos, digamos, los hidrógenos provienen de las proteínas, cuyos aminoácidos terminan generando, bueno, se desaminan y generan amoníaco, el cual se combina con bicarbonato para ser eliminado y formar la urea. También el amoníaco de la glutamina, el glutamato se puede combinar, el amoníaco se puede combinar con glutamato para formar glutamina y de esa manera eliminar el glutamato del cerebro o del hígado. En el riñón la glutamina se degrada en glutamato, luego en alfa-cetoglutarato y amoníaco. Bueno, esto con los aminoácidos. El esqueleto carbonado de los aminoácidos puede dar glucosa o puede dar también puede dar lípidos según sean aminoácidos glucogénicos o cetogénicos. Y después, el azufre de algunas proteínas, de algunos aminoácidos, el fosfato que se puede unir a otros compuestos orgánicos, no necesariamente aminoácidos, se liberan como ácido fosfórico, ácido sulfúrico. Entonces vos generás ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido carbónico y amonio, ¿sí? El amonio puede dar urea y glutamina, el ácido carbónico puede dar dióxido de carbono, mientras que los ácidos como el ácido fosfórico y el ácido sulfúrico pueden disociarse para generar sulfato o fosfatos, los cuales en el riñón, por ejemplo en el caso de los fosfatos, se combinan con hidrógenos para eliminar los fosfatos ácidos, se combinan con hidrógenos para formar fosfatos diácidos y esto constituye la acidez titulable de la orina. Mientras que la glutamina libera amoníaco, que se combina con hidrógenos para formar amonio, y el amonio constituye la acidez no titulable del riñón. Entonces nosotros tenemos hidrógenos que se eliminan en forma libre, al pH urinario, hidrógenos que se eliminan en forma de amonio, como acidez no titulable, hidrógenos que se eliminan como acidez titulable, ¿sí? Como fosfato diácido, y después también otros aniones como el sulfato, compuestos nitrogenados como la urea, que se eliminan por orina. Pero entonces, los hidrógenos son producidos por el metabolismo y deben ser eliminados por el riñón. ¿Cómo se regula el pH? El pH se regula por tres mecanismos que son los sistemas buffer o amortiguadores, la función respiratoria y la función o los mecanismos renales. Vamos a los amortiguadores químicos. Bueno, con respecto a los sistemas amortiguadores, estos están formados por ácidos débiles que al disociarse y liberar hidrógenos generan bases conjugadas. Estos son los más importantes fisiológicamente. Acá tengo el ácido débil, que se disocia generando una base conjugada e hidrógenos. Esta base suele formar una sal con el catión de una base fuerte, ¿sí? Por ejemplo, sodio o potasio. Bien. También existen algunos que están formados por bases débiles que al captar hidrógeno se convierten en sus ácidos conjugados. Son menos importantes fisiológicamente que los que están formados por los ácidos débiles.
En este caso, la base se une a hidrógenos y forma el ácido conjugado, que suele formar una sal con el anión de un ácido fuerte. Por ejemplo, cloruro de amonio o algo por el estilo. Bueno, ácidos débiles más su base conjugada formando una sal con un catión, o bases débiles más su ácido conjugado formando una sal con un anión. Las más importantes fisiológicamente son las primeras. La ecuación de disociación de un ácido, vamos al primero, que es el más importante, muestra que el ácido se disocia en su base conjugada más el hidrógeno. La constante de disociación de esta reacción es una constante de equilibrio, se calcula como concentración de productos dividido concentración de reactivos. Es decir, concentración de la base por concentración de hidrógenos dividido concentración del ácido. Si yo hago el logaritmo de la Ka, va a ser igual al logaritmo de la relación base conjugada por hidrógeno sobre ácido. Si separo de este término el hidrógeno, me queda que el logaritmo de la constante de disociación va a ser igual al logaritmo de la concentración de hidrógenos más el logaritmo de lo que a partir de ahora vamos a llamar la relación sal-ácido, o base conjugada ácido, pero queda más rápido, más concreto hablar de relación sal-ácido. Bien. Ahora bien, si yo quiero pasar el logaritmo a la izquierda, o sea, del signo igual, e intercambiarlo por el logaritmo de hidrógeno a la izquierda, e intercambiándolo por el logaritmo de la K, que pasa a la derecha, yo lo paso como el menos logaritmo. Entonces tengo que el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno va a ser igual al menos logaritmo de la K más el logaritmo de la relación sal-ácido. Bueno, lógicamente, como el menos logaritmo es la función P, yo tengo que el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno es el pH. El menos logaritmo de la K es el pK. Entonces me queda una ecuación que es que el pH es igual al pK más el logaritmo de la relación sal-ácido. Esta se conoce como la ecuación de Henderson-Hasselbalch y es muy importante. ¿Por qué? La ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es pH igual a pK más logaritmo de la relación sal-ácido, sirve para analizar la efectividad del sistema buffer. Así, ¿un sistema buffer será más efectivo? Sí. Su pK es más cercano al pH regular. Normalmente para, digamos, un pH de 7, vos necesitarías tener un pK de entre 6 y 8. No tiene que estar más alejado que una unidad de pH. Si yo quiero regular, por ejemplo, a pH 7,4, tendría que estar entre 6,4 y 8,4. Después, las concentraciones absolutas tienen que ser elevadas. ¿Por qué? Si las concentraciones son bajas, el sistema se satura rápidamente. Supongamos un sistema formado por una base de las cuales hay 10. Vamos a poner cualquier número, 10. Y un ácido del cual hay 10. Bien. Este sería un buen sistema, porque 10 dividido 10 me da 1, logaritmo de 1 me da 0, quiere decir que el pK es igual al pH, según Henderson-Hasselbalch, o sea que el pK está re cercano al pH regular. Según el primer ítem sería buenísimo este sistema. Pero como hay solo 10 de A y 10 de AH, cuando yo, por ejemplo, agrego 10 hidrógenos, agrego un hidrógeno, consumo un A, se transforma en una H, me quedan 9 y 11. Agrego un segundo hidrógeno, se consume otro A, que se transforma en AH, y me quedan 2 y 12. Perdón, 8 y 12. Y así, a medida que va disminuyendo el numerador, va aumentando el denominador, pero hasta el agregado de 10 hidrógenos, porque yo tenía 10 de A y 10 de AH. Cuando quiero agregar el 11º hidrógeno, ya está saturado el sistema. Y ese hidrógeno empieza a acumularse y a bajar el pH libre, digamos, ¿no? Quedan libres esos hidrógenos y empieza a bajar el pH. Bueno, ahora, si en lugar de tener 10 y 10, tengo 1.000.000 y 1.000.000, este sistema se satura con 1.000.000 de hidrógenos, no con 10. Entonces, cuanto más altas sean las concentraciones absolutas, mejor es el sistema. Y después las concentraciones relativas tienen que ser cercanas entre sí, lo que se llama la relación sal-ácido. Esta relación sal-ácido o el cociente entre la base conjugada sobre el ácido tiene que estar entre 0, 1 y 10. Es decir, que no haya más de 10 veces base que ácido o más de 10 veces ácido que base. ¿Por qué? Si yo tengo, supongamos, una relación 100 a 1, yo tengo 100 de ácido y 100 de base y 1 de ácido, este va a ser un excelente sistema para tamponar una acidosis captando los hidrógenos que aumenten, pero un muy mal sistema para ceder hidrógenos y tamponar una alcalosis y bajar un pH cuando sube. Si yo tuviese al revés, 100 de ácido y 1 de base, al revés, va a ser un muy buen sistema para tamponar una alcalosis, pero muy mal sistema para tamponar una acidosis. Ahora, si yo tengo buenas concentraciones tanto del ácido como de la base,
va a ser un sistema eficaz tanto para bajar el pH cuando sube como para subirlo cuando baja. Entonces las concentraciones relativas tienen que estar cercanas, más o menos en una relación de 1 en 10, 10 a 1. Muy bien. Los sistemas amortiguadores son varios y dependiendo del líquido que consideremos, tienen distinta importancia. Por ejemplo, en la sangre tenemos el sistema del bicarbonato, el sistema de los proteinatos, el sistema del hemoglobinato del glóbulo rojo, también el sistema de los fosfatos, pero no es tan importante como en los líquidos corporales. En el líquido intersticial tengo el del bicarbonato, y en el líquido intracelular tengo el proteinato, tengo los fosfatos, tengo el sistema de los ácidos orgánicos también, el bicarbonato, pero en menor proporción. Quiere decir que yo tengo varios sistemas. El del bicarbonato, el de los fosfatos, el de los proteinatos, el del hemoglobinato, el de los ácidos orgánicos, y te voy a agregar el del amonio. Por lo menos 6 sistemas. Vamos al más importante en el LEC, que es el sistema del bicarbonato. Vos tenías que la reacción catalizada por la anhidasa carbónica convertía dióxido de carbono más agua en ácido carbónico. Esta enzima es una de las enzimas más activas del cuerpo, tiene un número de recambio turnover o actividad molar de 36 millones. Quiere decir que una unidad, una enzima, una unidad de anhidasa carbónica es capaz de transformar o generar 36 millones de moles de ácido carbónico por minuto. Esto la convierte en la enzima más activa de todo el cuerpo. La menos activa es la acetilcolinesterasa, que tiene 1,5 millones de actividad molar, o sea que en ese margen trabajan las enzimas, son siempre muy activas. Pero esta es la más activa de todas. Entonces, genera ácido carbónico a gran velocidad. Bien. Este ácido carbónico espontáneamente se disocia en hidrógeno y bicarbonato. El bicarbonato se combina con sodio, generalmente del plasma, para generar bicarbonato de sodio, que es una sal neutra. Entonces, el sistema completo se podría escribir así. Dióxido de carbono más agua me da ácido carbónico, que se disocia en hidrógeno y bicarbonato, el cual puede formar una sal con el sodio. ¿Está? Bien. Este sistema de bicarbonato tiene una primera reacción, es la reacción en la cual el dióxido de carbono se combina con agua para formar ácido carbónico, que tiene un pK de 2,3. Una segunda reacción, que es la de disociación del ácido carbónico en bicarbonato de hidrógeno, que tiene un pK de 3,8. Si yo junto las dos reacciones formando una gran reacción generalizada, cuando yo hago eso, lo que sale es, si algo que está... A ver, para sumar estas dos reacciones yo tendría que decir que tengo que poner a la izquierda de la flecha todo lo que entra y a la derecha de la flecha todo lo que entra. Entonces yo pondría dióxido de carbono más agua más ácido carbónico, flecha, ácido carbónico más bicarbonato más hidrógeno. Como el ácido carbónico está como reactivo y como producto, se puede simplificar. Me va a quedar una reacción más sencilla, donde el dióxido de carbono más agua se termina convirtiendo en bicarbonato más hidrógeno. Sería la resultante de la sumatoria de estas reacciones. El pK también va a ser un resultante de la sumatoria de los pK de las dos reacciones individuales. 2,3 más 3,8 me da 6,1. Entonces, ese es el pK, el sistema del bicarbonato. Vamos a cuantificar este sistema. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato de hidrógenos. La constante de disociación se calcula como producto sobre reactivo. Hidrógeno por bicarbonato sobre ácido carbónico. Si yo paso a la izquierda, me queda que el hidrógeno va a ser igual a la constante de disociación por, tengo que invertir los términos para poder pasar, porque acá no estoy pasando como logaritmo, sino como concentración pura, me queda que la K va a ser igual al, digamos, el hidrógeno va a ser igual a la constante de disociación por la relación ácido-sal o ácido carbónico dividido bicarbonato. Bueno, el ácido carbónico se disocia en dióxido de carbono y agua. El agua generalmente no se pone en las ecuaciones de disociación, así que me queda que el hidrógeno va a ser igual a K por la concentración de dióxido de carbono dividido la concentración de bicarbonato. Bien, ahora bien, ¿cómo se calcula la concentración de dióxido de carbono disuelto en la sangre? A través de la ley de Henry, que expresa que la concentración de un gas disuelto es igual al producto entre su presión, la presión parcial del gas en milímetros de mercurio, por el coeficiente de solubilidad de dicho gas en dicho líquido. Esa es la ley de Henry. Como el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono en la sangre es de 0,03, en el numerador yo pongo 0,03 por la presión de dióxido de carbono dividido la concentración de bicarbonato. Recuerden que el pK era el menos logaritmo de la K. Las concentraciones de hidrógeno y la de K y la K son muy bajitas, le hago el menos logaritmo. Entonces me queda que el menos logaritmo de hidrógeno, que va a ser el pH, es igual al menos logaritmo de la K, que va a ser el pK, menos el logaritmo de 0,03 por PCO2 dividido la concentración de bicarbonato.
Bien. Entonces me queda que el pH va a ser igual al pK menos el logaritmo de 0,03 por la presión de dióxido de carbono dividido la concentración de bicarbonato. Si quiero que me quede Henderson-Hasselbalch, yo quiero que el logaritmo sea positivo, tengo que invertir los términos de este cociente, y entonces me queda que el pH va a ser igual al pK más el logaritmo de la concentración de bicarbonato dividido la presión de dióxido de carbono por 0,03. Esa es la ecuación de Henderson-Hasselbalch para este sistema. El pK era 6,1, así que me queda que el pH, cuando yo tengo una solución de ácido carbónico para tamponar, se puede calcular como 6,1 más el logaritmo de la concentración de bicarbonato dividido 0,03 por la concentración de PCO2. Teniendo acá el bicarbonato es de 24, la PCO2 es de 40, tenés que hacer 40 por 0,03, 24 dividido lo que te dé, le das el logaritmo, se lo sumás a 6,1 y te va a dar el pH de esa solución donde se encuentra como mezcla reguladora el sistema de bicarbonato. Ahora bien, bueno, tiene una curva de titulación. Nosotros decíamos que el pK es 6,1. Quiere decir que si el pH fuese 6,1, ¿sí? ¿Se acuerdan la definición de pK de la clase anterior? Decíamos que el pK se puede definir matemáticamente como el menos logaritmo de la K, pero fisiológicamente como aquel valor de pH en el que el 50% de una función disociable se encuentra disociada y el 50% no disociada, de tal forma que la relación entre el disociado sobre el no disociado me da 1. Bien. Si el pH es de 6,1, teniendo en cuenta que el pK es 6,1, 50% del sistema lo va a tener como dióxido de carbono y 50% como bicarbonato. Relación 1 en 1. Y sería buenísimo el sistema si el pH fuese 6,1. Porque si el pH sube por arriba de 6,1, yo tengo ácido carbónico para ceder hidrógenos y bajarlo. Si el pH baja por debajo de 6,1, yo tengo bicarbonato para captar hidrógeno y volverlo a subir. Entonces, esto lo que hace es actuar como un regulador muy eficiente. Pero el pH no es de 6,1. El pH del cuerpo está por acá, 7,4. Entonces el sistema está casi todo saturado, es decir, yo tengo, digamos, a ese pH 7,4, la mayor parte del sistema en forma de bicarbonato y poco en forma de ácido carbónico y dióxido de carbono. Entonces no va a ser un buen sistema a 7,4. Entonces la eficacia del sistema, teniendo en cuenta que su pK es 6,1 y está lejano del pH regular, 7,4, que sus concentraciones absolutas no son demasiado elevadas, con máximo 24 miliequivalentes litro para el bicarbonato, sus concentraciones relativas no son cercanas porque son de 20 a 1, conclusión, debiera ser un mal sistema buffer, porque ninguna de las tres condiciones para que un sistema sea eficaz se cumplen. Sin embargo, este sistema tiene dos ventajas. Es el único sistema abierto, regulado por pulmón y por riñón. El pulmón puede eliminar el dióxido de carbono y el riñón puede eliminar el bicarbonato. Y además es el único sistema que cuenta con una enzima, que es la anidasa carbónica, que acelera mucho la velocidad de sus reacciones. Entonces, segunda conclusión, es uno de los sistemas amortiguadores más importantes del LEC. Tiene una moderada importancia como buffer del LEC porque las concentraciones son muy bajas en el LEC. Entonces, ahí ya este hecho que sea un sistema abierto no me importa tanto. Pero en el LEC es muy importante porque puede ser regulable tanto por pulmón como por riñón. Los dos extremos de la ecuación, el que tiene el dióxido de carbono y el que tiene el hidrógeno, pueden ser regulados por pulmón o por riñón. Vamos al sistema de los fosfatos. Las ecuaciones son: el ácido fosfórico, ortofosfórico, se disocia en fosfato monovalente diácido más hidrógeno. El fosfato monovalente diácido se disocia en fosfato divalente monoácido más hidrógeno. Y el fosfato divalente monoácido se disocia en fosfato trivalente más hidrógeno. El pK de la primera reacción es de 2,1. El pK de la segunda reacción es de 7,2. El pK de la tercera reacción es de 12,7. Quiere decir que fisiológicamente la única reacción que importa es la del medio, que tiene un pK cercano al pH fisiológico. En realidad, condiciones fisiológicas, la temperatura del cuerpo es un poquito más bajo, de 6,8, pero igual es cercano al pH regular. Su eficacia, su pK, que puede ir de 6,8 a 7,2, es cercano al pH regular. Sus concentraciones absolutas son altas en el LEC, que es el que produce los fosfatos a partir de la degradación del ATP, etc., pero bajas en el LEC. Sus concentraciones relativas son 4 a 1. Está bueno, porque por debajo de 10 a 1 está bueno. Conclusión, es un buen buffer del LEC.
Es un mal buffer del LEC porque tiene concentraciones bajas. Sin embargo, en el líquido tubular del riñón, las concentraciones absolutas aumentan al reabsorberse agua. Se reabsorbe agua y se concentra el fosfato. Por lo que en este órgano, en el riñón, este sistema es un buen buffer del LEC, actuando como un sistema de ácidos titulables. Después veremos qué es. Vamos. Conclusión. Es un buen buffer del LEC, mal buffer del LEC, salvo en el riñón, donde como buffer del LEC es bueno. Sistema del amonio. La reacción es esta. El amoníaco se combina con hidrógeno para formar amonio y el pK de 9,24. Eficacia. El pK 9,24 está muy alejado del pH regular. Sus concentraciones absolutas son muy bajas porque el amoníaco es tóxico. Entonces no puede acumularse en sangre, rápidamente lo lleva al hígado para generar urea. Y las concentraciones relativas son de 1 en 100, con lo cual es muy mal sistema, ¿sí? El amoníaco está en un 1%, un 99% como amonio, es muy mal sistema. Conclusión, es mal sistema buffer. Sin embargo, en el riñón, el amoníaco puede ser producido a partir de la glutamina, por una enzima que es la glutaminasa, y sus cantidades pueden ser renovadas permanentemente. De hecho, la enzima, la glutaminasa, es activada, tiene una actividad cada vez mayor cuanto más bajo el pH. Entonces, si yo necesito generar más amoníaco en el riñón para que tampone los hidrógenos eliminados por orina, yo le genero todo lo que quiero. Por lo que en este órgano actúa como buffer importante del LEC, actuando como un sistema de ácidos no titulables. La acidez titulable es la del fosfato diácido, y la no titulable es la del amonio, en el riñón. Sistema de los ácidos orgánicos. El ácido se disocia ácido orgánico en base conjugada más hidrógeno. Eficacia del sistema. El pK varía según el ácido. Por ejemplo, el ácido úrico tiene un pK de 5,75. El ácido acético un pK de 4,8. El ácido beta-hidroxibutírico un pK de 4,8. El ácido, la creatinina, un pK de 4,9. Concentraciones absolutas en condiciones normales son bajas. Las concentraciones relativas son alejadas. Con ese pK, según Henderson-Hasselbalch, las concentraciones son muy alejadas. Son más de 20-1, porque 20-1 si el pK fuese 6,1. Este es más bajo todavía. Entonces las concentraciones relativas son alejadas. Conclusión, son malos sistemas buffer. Sin embargo, cuando sus concentraciones absolutas aumentan, en casos como la cetoacidosis diabética, en el riñón pueden actuar como ácidos titulables, pero porque aumentaron las concentraciones absolutas y en un cuadro de cetoacidosis. No normalmente. Normalmente es un mal sistema. Sistema de las proteínas. Yo tengo la proteína ácida que se disocia generando el proteinato. Detengámonos en las proteínas. La proteína en realidad es un anfótero que tiene. A ver, ¿cómo era una proteína? Está formada en un biopolímero de aminoácidos. Y están constituidas y los aminoácidos están constituidos por un grupo amina, que es básico, y un grupo carboxilo, que es ácido. Quiere decir que es una sustancia anfótera, que es capaz de ceder y de captar. Cuando forman una proteína, se unen entre sí los aminoácidos mediante enlaces peptídicos, se bloquean los grupos amina y el carboxilo mutuamente, y me queda un solo amina libre en el extremo N terminal y un solo carboxilo libre en el extremo C terminal. Entonces no me interesan más los amina y carboxilos del extremo del grupo alfamina. ¿Qué es lo que me interesa? Los aminas y carboxilos de las cadenas R. Solo 5 aminoácidos pueden tener aminas o carboxilos, que son los ácidos y los básicos. El glutamato y el aspartato, o sea, el ácido glutámico y el ácido aspartico, tienen un carboxilo adicional, y la lisina, la histidina y la arginina tienen un grupo amina adicional. De los 20 aminoácidos, solo 5 son capaces de aportar cargas negativas o positivas a las proteínas, de darle carácter ácido o básico a las proteínas. Siguen siendo anfóteras, porque tienen tanto aminoácidos ácidos como básicos. Pero, si los ácidos predominan sobre los básicos, la proteína actúa como ácida. Si los básicos predominan sobre los ácidos, la proteína actúa como básica. Por lo general, en los medios biológicos, con excepción, por ejemplo, del núcleo celular, donde hay proteínas básicas como las histonas, que sirven para unirse al ADN y estabilizarlo, por lo general, en los líquidos corporales, las proteínas son ácidas. Tienen más grupos carboxilos que amina, entonces actúan fundamentalmente así, disociándose y liberando hidrógenos. O sea que cuando quieren captar hidrógeno, lo que hace la propia proteína es captar esos hidrógenos, pero en el grupo carboxilo. No es que lo capta el grupo amina. ¿Está? O sea, las proteínas son anfóteras y tienen carboxilos y aminas, pero por lo general tienen más predominancia de carboxilos que de aminas, son ácidas. Más ácidas que básicas. Entonces la ecuación de disociación es así. Proteína ácida, proteinato más hidrógeno. Bien. Eficacia del sistema. El
pK es variable según la proteína, pero suele ser cercano al pH regular. Las concentraciones absolutas son elevadas en el LIC, que es donde se sintetizan las proteínas, y después en la sangre. El líquido intersticial, recuerden la primera clase de medio interno, es pobre en proteínas. Las proteínas alcanzan 45 miliequivalentes litro en el líquido intracelular, 15 miliequivalentes litro en el líquido en la sangre, el líquido intravascular, y menos de 0,1 en el líquido intersticial. Quiere decir que son importantes en la sangre y en las células. Las concentraciones relativas son adecuadas. Conclusión, es un buen buffer del LIC y de la sangre. ¿Sí? No de todo el líquido extracelular, solo de la sangre. Pero en la sangre tengo otro sistema re importante que es el de hemoglobina. De los 15, a ver, la sangre en realidad, la sangre tiene 21 gramos por ciento de proteína. 15 dentro del glóbulo rojo y 7 fuera del glóbulo rojo, del plasma. Los 7 gramos de proteínas del plasma son albúminas, globulinas y otras como el fibrinógeno, etc. Y los 15 gramos por ciento que se encuentran dentro del glóbulo rojo es hemoglobina. La hemoglobina puede estar con o sin oxígeno. Esta es hemoglobina y esta es oxihemoglobina. La hemoglobina ácida se disocia formando hemoglobinato más hidrógeno con un pK de 7,9 y la oxihemoglobina ácida se disocia formando oxihemoglobinato más hidrógeno con un pK más bajo, de 6,7. Esto es re importante. Eficacia del sistema. Su pK, que va de 6,7 a 7,9, es cercano al pH regular. Sus concentraciones absolutas son altas en el glóbulo rojo. Sus concentraciones relativas son adecuadas. Conclusión, un muy buen buffer sanguíneo. Sanguíneo, dice ahí. Pero me comí la U. Bueno, además, es el único sistema que tiene la capacidad, bueno, esto es re importante, el único sistema que tiene la capacidad de modificar el pK según las condiciones reinantes del tejido irrigado. ¿Se acuerdan del efecto Bohr y del efecto Haldane que nosotros veíamos en, en Trabajo y Tiempo Libre? Bueno, nosotros decíamos que, por ejemplo, a ver, ¿a vos de qué te serviría tener una hemoglobina que siempre tenga alta afinidad por el oxígeno? En el pulmón se oxigenaría perfecto, pero al llegar a los tejidos se oxigenaría pésimo. ¿De qué te serviría tener una hemoglobina que siempre tenga baja afinidad por el oxígeno? Esa en los tejidos cede oxígeno perfecto, pero al llegar al pulmón se reoxigenan pésimo. Vos lo que tenés que tener una hemoglobina que tenga alta afinidad por el oxígeno en el pulmón, baja afinidad por el oxígeno en los tejidos, de tal manera de que la hemoglobina se oxigene bien en el pulmón y se desoxigene bien en los tejidos. Bueno, los efectos Bohr y Haldane desplazaban la curva de la hemoglobina de disociación hacia la derecha en los tejidos, hacia la izquierda en el pulmón, disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cuando en los tejidos cae el pH, efecto Bohr, para que la hemoglobina ceda más fácilmente el oxígeno en los tejidos, aumentando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en el pulmón cuando la PCO2 en el pulmón disminuye por la ventilación y el baje de dióxido de carbono alveolar, entonces la hemoglobina cede dióxido de carbono, capta oxígeno más fácil, efecto Haldane. Pero además decíamos en Trabajo y Tiempo Libre que la hemoglobina es un buen buffer. Capta hidrógeno en los tejidos actuando como como básica, y cede hidrógenos en el pulmón actuando como básica. Como ácida. O sea, repito, capta hidrógenos al pH tisular, actuando como una base, cede hidrógenos en el pulmón, actuando como un ácido. O sea que la hemoglobina puede actuar tanto como una base como como un ácido. ¿Qué es lo que favorece esta acción? El cambio de pK de la molécula de hemoglobina al oxigenarse o desoxigenarse. ¿Cómo sería esto? Miren, mecanismo. La oxihemoglobina se forma en el pulmón y va a los tejidos. ¿Sí? Tiene un pK de 6,7, pero cede oxígeno y al ceder oxígeno aumenta el pK a 7,9. Cuando el pK es mayor al pH, esto favorece que la ecuación de disociación de la hemoglobina se desplace hacia la izquierda, porque si pH es menor a pK, significa que los hidrógenos aumentaron. Por el principio de Le Chatelier, esta reacción va a la izquierda y esto favorece que la hemoglobina capte hidrógenos y los lleve al pulmón. Cuando lleva los hidrógenos al pulmón, capta oxígeno, porque en el pulmón se capta oxígeno, se transforma en oxihemoglobina y el pK baja de 7,9 a 6,7. Ahora el pK es más bajo que el pH, y cuando el pH es mayor que el pK, la ecuación se disocia a la derecha, se desplaza a la derecha,
porque si el pH subió y bajaron los hidrógenos, por el principio de Letelier del equilibrio químico, del equilibrio móvil, la reacción se desplaza a la derecha. Entonces, estos cambios del pK, de la hemoglobina, al pasar del pulmón a los tejidos, que sube el pK de 6,7 a 7,9, y al pasar la hemoglobina de los tejidos al pulmón, bajando el pK de 7,9 a 6,7, favorece que en los tejidos capte hidrógenos porque el pK va a ser mayor al pH, mientras que en el pulmón ceda hidrógenos porque el pK va a ser menor que el pH. Esto no es porque se modifique mucho el pH, si bien se modifica, porque el pH en los tejidos es de alrededor de 7,1 y en el pulmón de 7,5, pero lo que ayuda a esto es el cambio del pK del sistema de la hemoglobina. Es el único sistema que puede cambiar el pK. ¿Estamos? Ácido carbónico, siempre 6,1. El fosfato decíamos 6,8 a 7,2, pero a pH fisiológico 6,8. Y así, estamos. El ácido úrico 5,75. Los cuerpos tónicos 4,8. Y no puede variar. La hemoglobina puede variar de 6,7 a 7,9. Esto es re importante. Bueno. El principio que es el principio isohídrico. Acá recién acabamos de ver todos los sistemas. Ahora, ¿actúan aislados? No. Hay un principio, que es el principio isohídrico, que expresa que siempre que se produce un cambio en la concentración de hidrógeno en el líquido extracelular, el equilibrio de todos los sistemas de amortiguación cambia al mismo tiempo. Es decir, bueno, y este fenómeno se llama principio isohídrico y se ilustra de la siguiente fórmula. Yo tengo el sistema 1, el sistema 2, el sistema 3. Ponele que este sea ácido carbónico, este sea fosfato, este sea proteinatos. ¿Sí? Si se modifica la K, si se modifica el hidrógeno, digo, el hidrógeno va a producir un cambio en todos los sistemas. Supongamos que aumentan los hidrógenos, todas las bases conjugadas tendrán que captarlo para transformarse en el ácido. El bicarbonato se transforma en ácido carbónico, el fosfato monoácido en fosfato diácido, el proteinato en la proteína ácida. Mientras que si disminuyen los hidrógenos porque estás en alcalosis, el ácido cede hidrógenos y se transforma en la base conjugada. El ácido carbónico se transforma en bicarbonato, el fosfato diácido se transforma en fosfato monoácido, en la proteína ácida en proteinato. O sea, todos los sistemas responden por igual. Eso se llama principio isohídrico. Bueno, hasta acá estuvimos hablando de los buffers del LEC. ¿Qué pasa con los buffers del LEC? El pH de las células, aunque es ligeramente inferior al del LEC, sufre cambios aproximadamente en proporción a los del pH del LEC. Es decir, si, supongamos, vos tenés acidosis, te cae el pH del LEC, te va a caer también el pH del LEC. Si tenés alcalosis, te va a aumentar el pH del LEC y te va a aumentar también el pH del LEC. La membrana celular permite una cierta difusión de hidrógeno y bicarbonatos. El hidrógeno se puede intercambiar, por ejemplo, con potasio, el bicarbonato con cloro en algunas células, aunque, salvo en el caso del rápido equilibrio que se alcanza en los glóbulos rojos, estos iones necesitan varias horas para equilibrarse con los del LEC. Pero el dióxido de carbono sí difunde rápidamente, porque es liposoluble, a través de todas las membranas celulares. Esta difusión de los elementos del sistema amortiguador del bicarbonato causa cambios del pH del LEC que siguen a los cambios del pH del LEC. ¿Estamos? Es decir, si se modifica el pH, supongamos, tenés acidosis. Entonces, ¿qué pasa? Aumentan los hidrógenos, cae el pH. Esos hidrógenos desplazan la reacción del bicarbonato hacia la formación de dióxido de carbono. El dióxido de carbono entra a las células, dentro de la célula desplaza la reacción hacia la formación de hidrógenos, aumentan los hidrógenos, cae el pH de la célula. O sea, si cayó el pH de fuera de la célula, va a terminar cayendo el pH dentro de la célula. Por esta razón, los sistemas amortiguadores del interior de las células ayudan a evitar los cambios de pH del líquido extracelular, aunque pueden pasar varias horas hasta que logren su eficacia máxima. Realmente se acepta, en realidad, y por ahí lo que vemos en los libros es que, por ejemplo, el pH del LEC, los buffers del LEC, alcanzan su máxima capacidad amortiguadora más o menos a los 30 minutos y los del LEC a la hora. Esto va a variar en los distintos libros y algunos dicen que los del LEC alcanzan su máxima eficacia a varias horas después. Estamos mucho después que el LEC. Buenos. Y con esto terminamos toda la parte química, digamos, relacionada con el equilibrio ácido-base. En la próxima clase les voy a explicar los mecanismos fisiológicos, cómo regula el equilibrio ácido-base del pulmón y cómo lo hace el riñón. Nos vemos, polluelos, y cuídense.